Salmos 92 y versículo 10. Dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Quiero leerlo una vez más. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Será ungido con aceite fresco. En esta preciosa hora quiero meditar bajo el tema característica de un búfalo. Características de un búfalo. Acá el salmista David, amados hermanos, nos está comparando cómo nosotros debemos de actuar en contra de las adversidades del enemigo. El salmista David, amados hermanos, fue uno de los varones que se confrontó con leones y osos. Asimismo, él en su vida cotidiana se enfrentaba con adversidades. Se encontraba o luchaba en contra de muchas cosas que venían en su vida. Pero él era un hombre valiente. Él era un hombre fuerte. Él era un hombre guerrero. Un hombre que, sin importar cuál era la adversidad, cuál era aquello que venía en contra de él aprendió a poder confrontarlo. Él aprendió a poder, amado hermano, confrontar las adversidades que tenía en contra de su vida. Y el salmista David, comparándose y dando este mensaje hoy en día para nosotros, él inspira y dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El salmista David dice: Dios, tú vas a aumentar mis fuerzas como las del búfalo. El salmista David era como usted y yo, una persona, oiga, que llega el momento que se queda sin fuerza. Las fuerzas se van debilitando. Yo no sé cuántas cosas han venido sobre su vida, han pasado en su vida, donde usted cree o piensa, aún así siente que la fuerza se le están terminando en su vida. La fuerza espiritual, la fuerza física, donde usted las gana, el deseo, la armonía de buscar la presencia, de caminar con Dios, se le están yendo. Hay una debilidad espiritual en su vida. ¿Por qué? Porque le han venido muchas cosas en contra de su vida, y lo único que el hombre, la mujer dice: ya no puedo más, ya no aguanto más, aquí se termina todo, aquí lo dejo todo, aquí se acabó todo, me quedo sin fuerza, ya no soporto más esto, la fuerza se me están terminando. Es lo que muchos decimos, amados hermanos. Pero escuche, el salmista David dice: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Es increíble, amado hermano, que el salmista David usa muchas cosas para poder comparar con el hombre y la mujer en la vida espiritual. El salmista David utiliza a un animal llamado el búfalo. Y si usted ve en uno de los pasajes, también dice el salmista, o nos compara como el águila.
Pero en esta ocasión viene el salmista David a compararnos como el búfalo. Porque dice él, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Yo no sé cuántos, amados hermanos, conocen un búfalo, aunque sea en una foto, en un video, que usted lo haya visto. No crea que muchas veces pensamos, posiblemente nos imaginamos un búfalo como, amado hermano, el parentesco de un toro, de una vaca, de un animal de esa forma. Pero sabe, el búfalo es un animal pero muy poderoso. Es un animal que tiene características tan admirables. Tiene características, oiga, tiene conceptos donde usted y yo nos quedamos pero asombrados. Y por esa razón viene el salmista David y dice, tú vas a aumentar mis fuerzas como las del búfalo. Escuche esto. Tenemos que ser como el búfalo para vencer al enemigo. En esta tierra, hermano, en el ámbito espiritual, en el ambiente espiritual, usted y yo no estamos por casualidad. Usted y yo estamos porque Dios nos escogió, nos eligió, nos llamó para estar en su presencia, para estar en su camino. Pero no crea que al estar en los caminos de Dios todo va a ser color de rosa. No crea que al estar en la presencia, caminar con Dios, ir a la iglesia solamente ya. No es color de rosa. Van a haber ataques del diablo, van a haber guerra del diablo. Al meternos a la atmósfera de lo espiritual, del evangelio, a meternos en el evangelio, al caminar con Dios, nos estamos metiendo a una guerra espiritual. Nos estamos metiendo a una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, amado hermano, no va a ser un ladrón, no va a ser un drogadicto. El mismo enemigo va a ser Satanás, que usará medios para hacernos la guerra. Por eso dice Efesios que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra la potestad de las tinieblas, o sea, contra el diablo, contra Satanás. Que Dios lo reprenda en esta hora. Tenemos cada día una guerra, una batalla en contra del adversario llamado Satanás, donde cada día nos hace la guerra. Nos viene, hermano, hermana, a hacernos la batalla para que usted y yo nos detengamos, para que usted y yo nos debilitemos espirituales. Viene a poner muchas cosas en nosotros por medio de algo. Viene a querer vernos destruidos. Amado hermano, usará medio para que usted y yo digamos ya no más. Se terminó. Se acabó. Y yo no sé cuántas cosas han pasado en tu vida. Te han hecho la guerra la propia familia, el esposo, la esposa, el hijo, la hija. Te ha hecho la guerra aún el vecino, el amigo. Has tenido tantas cosas en contra de tu vida, donde lo único que dice, ya no aguanto más, ya no puedo más, ya se termina todo. Pero yo hoy te animo. Yo hoy te animo con esta palabra que dijo el salmista David. Pero tú aumentarás mi fuerza. Tenga usted el positivismo, tenga usted en su mente de que Dios va a aumentar su fuerza. Hay personas en este momento que se están quedando sin fuerza. Hay personas en este momento que ya no le dan ganas de perseverar, ya no le dan ganas de orar, de ayunar, de vigilar, de leer la
la palabra, hacer algo para Dios, se están quedando sin ganas. ¿Por qué? Porque hay una debilidad espiritual en contra de tu vida. Pero yo te digo en esta hora, tú y yo, el Señor nos va a aumentar la fuerza, como la hizo con el salmista David, que él aumentó la fuerza como las del búfalo. Escuche esto, no somos búfalos. Escuche, no somos búfalos, somos ovejas. Mire qué tremendo es esto, qué tremendo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, nos dice que nosotros somos oveja de su prado. O sea que nosotros somos, hermano, una oveja. Pero ¿por qué el salmista David dice que tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo? En el área espiritual Dios nos compara como una oveja, una ovejita. Y si vemos, hermano, ilustradamente, si vemos una oveja, un animal llamado oveja, es un animal débil, es un animal temeroso, es un animal, amado hermano, donde no es tan fuerte, amado hermano. Es humilde, es mansa, sí, es muy quieta, sí, pero va a haber momentos donde ese animalito se queda sin fuerza en algo. Porque si usted usa a una ovejita para que cargue muchas libras de carga, el animalito, esa ovejita, no va a soportar esa carga. Pero acá el salmista David viene y nos dice: tú, Señor, aumentará mi fuerza como las del búfalo. No somos búfalos, pero debemos de tener las características de un búfalo. Escuche, no somos búfalos, pero debemos de tener la característica, el concepto de un búfalo. Qué tremendo, bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos las características de un búfalo, un animal. Si usted quiere o desea ir al internet a Google y quiere usted saber cómo es un búfalo, solamente ponga búfalo y le aparecerá imágenes. Pero ahora quiero darte las características de un búfalo. Primera característica de un búfalo: el búfalo tiene gran fuerza para soportar las cargas. Escuchen, el búfalo tiene gran fuerza para soportar las cargas. Comúnmente en Asia, África, hay mayoría de búfalos, oiga, donde la gente la utiliza para cargas, para llevar cargas. Los búfalos en Asia, en África, la mayoría de las personas, oiga, lo utilizan para poder que ellos puedan llevar las cargas. Allá en Asia, en África, los búfalos son conocidos como los tractores de la tierra. Escuche, aquí en lugares de Asia, África, los búfalos son conocidos como los tractores de la tierra. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué, hermana? Porque el búfalo soporta la carga, el doble de su peso. ¿Sabe cuánto pesa aproximadamente, haciendo un cálculo, un búfalo? A 600 a 1000 libras. Un peso muy fuerte, donde lo aproximado que un búfalo puede
puede soportar de carga es de 2,866 libras. Está soportando el doble de su peso. Aproximadamente, te lo repito, el búfalo pesa de 600 a 1,000 libras. Y puede soportar una carga, la carga de 2,866 libras, el doble de su peso. Pero este búfalo se mantiene fuerte. Este búfalo se mantiene fuerte a pesar de la carga. ¿Y sabe cuál es lo más admirable? Lo que estaba investigando de este búfalo. ¿Sabe cuál es lo más lindo y precioso? Que a pesar que el búfalo soporta la carga que le echan y puede cargar el doble de su peso, ¿sabe algo? Puede nadar en la corriente de un río con la carga. Puede, oiga, amado hermano, nadar o pasar un río con corrientes y teniendo él la carga, pasando él con la carga. ¿Qué tan impresionante, tan impactante este animal? Un animal fuerte, donde le llega la débil. ¿Sabe cuál es lo más lindo? Lo que estaba yo viendo es que el búfalo también se cansa. Pero un búfalo, al sentirse cansado, el resultado o el objetivo del búfalo cuando se siente cansado no es, bueno, me quedo tirado, voy a agarrar fuerza, voy a descansar unos cuantos tiempos, unos cuantos minutos para agarrar fuerza. ¿Sabe cuál es la respuesta o el resultado? Cuando al momento que se siente cansado el búfalo, es cuando más fuerza él agarra, es cuando más potencia él agarra, es cuando más acelera. Oiga, cuando se siente débil es cuando más potencia él agarra, es cuando más fuerza, es cuando más energía él agarra. Por eso dice el salmista David: tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. ¿Cuántas veces te has querido sentir débil o te has sentido débil? ¿Cuántas veces has querido decir: yo voy a retroceder, no soporto la carga, no soporto lo que estoy pasando, esto que está sucediendo en mi vida, yo no lo aguanto? Yo te digo hoy: sé como un búfalo, seamos como un búfalo. A pesar de la carga que lleva el búfalo, a pesar de la debilidad que él también lleva, él se aumenta con fuerza. Él viene y empieza a acelerar esa fuerza. Y sabe, hermano, un búfalo, amado hermano, se confronta con todo tipo de animal salvaje. Conocemos el león, un animal, amado hermano, donde muchos animales aún le tienen temor al león. Pero ¿sabe quién es el animal que enfrenta al león y no es cobarde? Es el búfalo. Y la Biblia dice que el diablo vino como, hermano, león viendo a quien devorar. Y muchas veces el león, el diablo, ha querido devorar a muchos, pero por causa de no ser como un búfalo, a muchos ya los ha tragado, a muchos ya se los ha comido. Amado hermano, muchos ya se salieron del evangelio, muchos ya se olvidaron de Dios. Pero hoy yo te digo, tú que me escuchas, yo hoy te digo: empieza a ser como un búfalo. Tienes que soportar la carga, tienes que aguantar la carga. Si el búfalo aguanta la carga, como tú y yo no le vamos a soportar, teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que nos da fuerza para seguir adelante.
seamos como el búfalo. Isaías 40:29. Mire que dice esta palabra. El profeta Isaías. Vamos a ver el profeta Isaías. Capítulo 40 y su versículo 29. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué lindo. Dios aumenta la fuerza al cansado. Ármate de fuerza, hermano. No te detengas. Esa es una de las características del búfalo, que tiene gran fuerza para soportar la carga. Yo desconozco la carga en la que tú estás cargando, estás aguantando, pero yo te digo, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Segunda característica de un búfalo: el búfalo tiene una protección en la parte del cuerno. Escuche, el búfalo tiene una protección en la parte del cuerno. Si usted ve el búfalo en la parte, amado hermano, del cuerno, digamos de la parte del costado de la frente, en esos cuernos, amado hermano, en esa parte tiene una protección. Tiene una protección donde aún la bala no le hace daño. El búfalo, al que le tiene miedo al búfalo es al hombre, porque el hombre ataca con arma, el hombre ataca con pistola. Pero cuando el hombre dispara al búfalo, le dispara, oiga, directamente en la parte de la frente, del cráneo. Pero ¿por qué no pasa nada? Porque el búfalo tiene una protección donde aún ni la bala lo puede dañar, ni aún la bala le puede hacer algo, sino solamente va la bala a revirar. Esa es una de las características que el búfalo tiene. Tiene una protección en la parte del cuerno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en la parte del cuerno o en la parte frontal de la cabeza y la frente, el búfalo tiene, amado hermano, una protección donde, le vuelvo a repetir, ni la bala lo puede traspasar para matarlo? ¿Por qué? Porque al traspasar la bala, hermano y hermana, pegarle en la frente, en el cráneo, este animal se desploma y muere. Ahora, ¿por qué el animal tiene una protección en la parte frontal? Porque el hombre busca esa parte para dispararle, para herir al búfalo. Ahora, ¿qué te debe entender con esto? El diablo va a usar la parte del pensamiento del hombre y la mujer, porque al tomar posición del pensamiento del hombre y la mujer, viene a conectar con el corazón. Muchas veces, hermano y hermana, usted empieza a odiar a una persona, empieza a tener odio, ira, rencor, envidia hacia otra persona. El pensamiento empieza a manejar, a maquinar esto, y viene a hacer conexión hacia el corazón, donde, hermano, realmente, ¿qué le digo yo? No está bueno eso. Proverbios capítulo 4, oiga qué dice. Proverbios capítulo 4, su versículo 23.
Usted conoce este versículo. Proverbios capítulo 4, su versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando habla de corazón en sí, habla también o de la mente. ¿Por qué? Porque es una fuente, es la fuente de la vida. Entonces usted y yo tenemos que guardarnos de nuestro pensamiento de la mente, porque muchas veces el diablo viene a tocar la mente. Tenemos que estar protegidos. Por esa razón, amado hermano, Pablo, escuche esto, Pablo le habla a los de Efesios capítulo 6, su versículo 17. Ahí Pablo le habla a los de Éfeso cómo usar la armadura de Dios en contra de las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6 y su versículo 17. Oiga qué dice esta palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación. Oiga, y tomad el yelmo de la salvación. Hoy Dios nos habla que tomemos el yelmo. ¿Por qué? Porque el yelmo es un casco de protección, donde los romanos antes, cuando iban a la guerra, usaban, oiga, un vestuario, una armadura. Y de las armaduras todas que usaban un casco de protección, usaban un yelmo, amado hermano, para que cuando lanzaba una flecha y le pegaban la frente, en la parte de la cabeza, solamente iba a revirar. Pero si ellos no usaban ese casco de protección, esa flecha quedaba pero ahí, quedaba, hermano, pero bien clavada, y moría el hombre. Y Pablo le recomienda a esa persona que usen el yelmo de la salvación. Un yelmo es un casco de protección, donde usted y yo, en sí le pongo un ejemplo. Usted que tiene una motocicleta, a usted le recomienda, al momento de salir a cierto lugar lejos, a una distancia grande, a usted le recomienda usar un casco de protección. Hay un accidente, una caída. Si usted no tiene ese casco de protección, usted cae al asfalto, cae en una piedra, se lastima, hermano, y pasa muchas cosas. Pero ese casco ayuda en algo. Ese casco, hermano, usted va a dar al pavimento, solamente va a revirar y no le pasa algo. Se golpea el cuerpo, sí, pero no sufre de raspadura, no sufre de que se le abrió la cabeza. ¿Por qué? Porque usted lleva un casco de protección. Y esto es lo que, hermano, el búfalo, hermano, también tiene una de las características. Es que él tiene, hermano, en la parte de su frontal, tiene un cuerno, donde el cuerno tiene una protección. Cuidémonos el pensamiento del corazón, porque de ellos depende de nuestra vida. Si tú tienes odio en contra de alguien, ay, papaito, mamadita, cuídate, porque lo que tú vas a sembrar, eso vas a cosechar, eso vas a recibir. Hay envidia en tu corazón, quita tu envidia de tu corazón. Hay tantas cosas en tu corazón, donde el pensamiento viene a agarrar muchas cosas. Hay deseos carnales, esposos, esposas. Hay deseos carnales. No dejes que el diablo venga a maquinar, a tomar posesión de tu mente. Que no vengan pensamientos negativos. Que no vengan decisiones del pensamiento incorrectos. Porque no voy a hacer que después lo vamos a lamentar. Esta es una de las características del búfalo. Tercera característica: el búfalo anda en equipo. El
búfalo anda en equipo. Hermano, hermana, hay que ir a visitar. Que vaya la presidenta, que vaya el pastor, que vaya el presidente, que vaya el diácono, que vaya él, que vaya ella. Yo no. Hermano, hermana, tal hermano está pasando por un momento difícil. Oremos por él, vayamos a visitarlo. Él necesita nuestra ayuda como hermanos en Cristo. Que mire qué hacen. Algo está pagando, algo está sufriendo, por eso está pasando eso. Él mismo sabe cómo está viviendo. El búfalo trabaja en equipo. Cuando un búfalo ve que un compañero de él está en la guerra, hermano, en contra de un león, de un animal salvaje, se unen, se reúnen para poder ayudarse, para poder pelear juntos. Oiga, un búfalo no solamente mira al compañero que luche, que solo, que hay batallas solo, no, sino que se unen, se reúnen para ir a pelear juntos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 44. Mire cómo trabajaba la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La iglesia primitiva, los primeros cristianos, tenían las cosas unidos en común, juntos. Lo que ellos realizaban lo hacían juntos. Oraban juntos, perseveraban juntos, ayunaban juntos, vigilaban juntos, trabajaban juntos. Pero hoy, hermano, iglesia, hoy va a haber ayuno general. Que vaya el pastor si quiere, es su responsabilidad. Sí, claro, el pastor sabe que tiene que estar en comunión con Dios, pero también la iglesia, la congregación debe de someterse. Debe de someterse y ser como el búfalo, que se reúne y se une, oiga, juntos a pelear la batalla en contra del diablo. Todos los que habían creído, dice la Biblia, estaban juntos. Los que habían aceptado, los que habían creído en Dios, ya empezaron a ser cristianos evangélicos. Ellos se reunían y hacían juntos las cosas. Desde el momento que tú y yo aceptamos, creímos en Dios, desde ese momento pasamos a ser hermanos en Cristo con las personas que también creyeron en Dios. Ahora hay un grupo de personas en una congregación donde, hermano, nadie hace nada individual, sino que todos, hermano, se unen a ayudarse. Hermano, hay un hermano que está pasando un momento duro, vamos a animarlo. Ahí van todos unidos. Si alguien está pasando tristeza, hermano, todos lloramos, todos sentimos esa tristeza y no decimos su merecido. Alguien se alegra, alguien hace acción de gracia por una sanidad, alguien hace acción de gracia por tal motivo. Ahí vamos todos a apoyar, ahí vamos todos a unirnos a la gratitud de esa persona, a la gratitud de esa familia. Pero no, que miren qué hace, ellos están haciendo la acción de gracias. Son ellos, no yo. Que todo sea unido. Así es como actuaba el animalito llamado el búfalo. Actuaba unidos. Nada que lo haga, hacelo vos. No, todos unidos. Todos en amor unidos. Todos con esa amistad
amistad en el Señor unidos. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15 y su versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Oiga, así que los que somos fuertes, en otra palabra, ayudemos al débil. Pero muchas veces el que tiene 15, 20, 40 años, yo no voy a ir a la iglesia porque el pastor no me apoya. Y muchas veces van a otra persona, dice: y mira, ese pastor no me apoya, ese pastor no me viene a visitar. Hermano, ya estás viejo espiritual. Le tengo razón a aquel que tiene 3 meses, tiene 5 meses, tiene 8 meses, tiene un año de perseverar. Ahí sí le creo a esa persona, porque aún está como un niño donde necesita la ayuda suya. Pero muchas veces hay personas dentro de una congregación, tienen años y años, y se molestan: es que el pastor no me viene a visitar, es que la directiva, el hermano no me viene a visitar. Hermano, el lugar que tú visites, quiere que te visiten a ti. El lugar que tú digas: vengan a visitarme, ve, y tú ve a visitar a otros que se están levantando. No seamos sinvergüenza, que necesitamos, hermano, una palabra, siendo nosotros ya viejos en el evangelio. Ayudemos al débil. Cuando miremos al débil, que está comenzando en momentos duros, no nos alegremos, no digamos su merecido: ay, qué bueno por eso. No, sino que vayamos y ayudémoslo. Ayudémoslo. No dejemos que muera en el proceso, no dejemos que muera en la lucha, no dejemos que pierda la batalla. No, vayamos y ayudémoslo a pelear la batalla juntos, para que cuando él testifique diga: la iglesia me ayudó, el hermano y la hermana me ayudaron, y juntos vencimos el problema, la lucha, la guerra que tenía. Eso es trabajar unidos. Otra característica que tenía el búfalo, 2 más y terminamos. Cuarta característica: el búfalo produce aceite en su joroba. Esto es muy interesante. El búfalo produce aceite en su joroba. El búfalo retrocede con el objetivo de sacudir el cuerpo, para que el aceite que posee en su joroba sea esparcido en su cuerpo, para que el enemigo, hermano, resbale en el momento de tocar su cuerpo. Escuche bien esto, qué impresionante. El búfalo, cuando está guerreando, está luchando, está peleando contra un animal salvaje, mayormente un león. ¿Sabe qué hace el búfalo? El búfalo empieza a retroceder. Escuche esto, mi alma alaba a Cristo. El búfalo empieza a retroceder, pero no retrocede porque ya se venció, ya se rindió, ya no puede más. No. ¿Sabe por qué el búfalo retrocede? El búfalo retrocede porque empieza a mover el cuerpo, empieza a sacudir su cuerpo. ¿Para qué? Porque hermano, en su joroba el búfalo tiene aceite, y cuando el búfalo empieza a retroceder, empieza a sacudir el cuerpo para que la joroba empiece, oiga, a esparcir, empiece a tirar aceite, y el aceite empieza, hermano, a esparcirse en todo su cuerpo. Y en el momento de luchar, en el momento que ya el cuerpo recibió ese aceite, empieza a pelear en contra de ese animal salvaje. Y el momento que el animal salvaje quiera hacerle daño, quiera agarrar su cuerpo, no puede, porque resbala. Una de las características tan impresionantes y poderosas del búfalo:
¿Sabe qué representa ese aceite? El Espíritu Santo de Dios. Tú y yo no retrocedemos. A lo contrario, tú nos metemos más en el Señor. Pasas un momento duro, ayunas, oras, vigilas, lees la palabra, perseveras, haces de todo. Estás en comunión con Dios, estás en la intimidad con Dios. Viene el Espíritu Santo y te viene a proteger. El Espíritu Santo viene a protegerte y te ayuda para vencer los obstáculos, te ayuda para vencer las adversidades. Mira este búfalo tan impresionante, pero este búfalo, el momento, hermano, de pelear, él retrocede este búfalo y empieza a sacudir el cuerpo. ¿Por qué? Porque su joroba empieza a tirar aceite, y cuando tiras aceite, el cuerpo empieza, hermano, a poder esparcirse. Oiga, el aceite, y cuando el animal viene, hermano, el enemigo viene y quiere luchar, resbala. Métete con Dios y verás que el Espíritu Santo te va a ayudar a vencer las adversidades del diablo. Romanos capítulo 8, versículo 26. Siempre doy texto bíblico para que usted vea que todo es espiritual y todo es bíblico. Romanos capítulo 8, versículo 26. Mire qué dice esta palabra. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque viene el diablo a poner debilidades en nuestra vida de muchas formas. Viene a hacernos la guerra, pero dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece, es el Espíritu Santo el que nos anima, es el Espíritu Santo el que viene a alientarnos, es el Espíritu Santo que a través de él vencemos toda artimaña, todo trabajo del brujo, todo trabajo del satanismo, todo trabajo del diablo. A través del Espíritu Santo nosotros vencemos y salimos como vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Samuel capítulo 16. Hubo un varón que fue ungido a través del aceite del Espíritu Santo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Escuche. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo, vino sobre él. Cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo haremos grandes cosas. Vamos a destruir altares del diablo. Todos los yugos se van a pudrir en el nombre de Jesús, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor ungió a través, hermano, de Samuel a David, luego dice la Biblia que cuando ya el Espíritu Santo estaba sobre David, vino, oiga, un espíritu malo a Saúl. ¿Y quién fue el que hizo expulsar ese espíritu malo sobre Saúl? David. Después, hermano, que David fue ungido, David, hermano, empezó a tocar el arpa. Lo llamaron, hermano, para que fuera, hiciera algo, porque Saúl tenía un espíritu malo. Y él, como tenía el Espíritu Santo, venció a ese espíritu malo. Tú y yo tenemos que vencer todas las artimañas del diablo. Todo lo que se ha lanzado en contra de tu vida, todo lo que se levante en contra de tu vida, en el nombre de Jesús va a ser vencido. Última característica, la última característica de un búfalo. El búfalo inclina las dos patas
delanteras para subir lugares montañosos o cuando hay barro resbaloso. Esta última característica me impacta bastante, me impresiona bastante. ¿Por qué? Porque el búfalo, cuando sube a un lugar alto montañoso, el cuerpo del búfalo es muy grande, muy grande. Ese cuerpo, el búfalo tiene un peso muy grande, también pesa mucho. Y cuando el búfalo va subiendo a un lugar montañoso, este búfalo se va cansando su cuerpo, se va poniendo débil en su cuerpo, la fuerza se le está terminando. Pero ¿sabe qué característica o qué estrategia usa el búfalo? Dice que sus patas delanteras, de adelante, él las inclina como tipo arrodillándose. Y él empieza a subir de esa forma, con las patas de rodillas, tipo arrodilla en el suelo, y empieza a subir y empieza a escalar y empieza a escalar. Es una ayuda, una estrategia que el búfalo empieza a tener y empieza. O cuando hay un lugar, hermano, resbaloso, cuando hay lodo, cuando hay barro resbaloso y el búfalo resbala y resbala, no puede caminar. Pero ¿sabe qué estrategia usa el búfalo? Dice que su pata delantera, él se inclina tipo arrodillándose y empieza a caminar. Empieza a caminar de rodillas. Oiga, ¿por qué? Porque es una estrategia que él utiliza para poder avanzar, para poder avanzar, avanzar y avanzar. Y sabes algo, yo te digo con esto, cuando las fuerzas se terminan, hermano, en tu vida, cuando sientes que se acaba todo, arrodíllate ante el Padre, inclínate ante el Padre y empieza a clamar, empieza a orar a Dios. Y shacatalaba ese rebequendo. Hay muchos que han querido retroceder, pero no se han arrodillado ante el Padre. Tú que te has sentido como un búfalo, que sientes que no aguanta más, te sientes débil, haz como el búfalo. Inclínate ante Dios, arrodíllate ante Dios, y Dios será tu fortaleza. Último versículo, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 20 dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron, se arrodillaron, se inclinaron y oraron por esto. Escuche, y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Sabe cómo Dios venció a los asirios? ¿Sabe cómo Dios venció a Sennacherib, el rey de Asiria? Porque este le hacía batalla a los de Jerusalén. ¿Y sabe cómo Dios logró vencer a los enemigos de Jerusalén? A través de dos hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron a Jehová. Mi alma alaba el nombre de Jehová. Ellos se inclinaron, ellos se arrodillaron delante de Dios, pidiéndole a Dios protección, pidiéndole a Dios que sea Dios venciendo a los enemigos. Y dice la Biblia que Dios venció
a este rey de Siria. Estando fue este rey al templo, su mismo hijo lo mataron. Cuando nos arrodillamos delante del Padre, suceden cosas maravillosas. Cuando te inclinas delante de Dios, suceden cosas. Cuando pases momento, tú no seas cobarde. No seamos cobardes. No seamos cristianos aguados. Cuando pases una crítica, una murmuración, cuando pases algo en contra de tu vida, no digas, no puedo más, aquí se termina todo, yo no voy a ir a la iglesia. No, eso quiere decir que eres una mujer, un hombre cobarde, un hombre que no soporta. Pero aquel que soporta se pone de rodillas ante Dios y dice, yo voy a vencer. Yo te animo con esta palabra en el nombre de Jesús.